sorprendí a mi esposa yendo a una cena de parejas con su jefe, así que aparecí de improviso. Al verme, palideció, como si supiera que la verdad venía antes que la excusa. Esperé a que terminara la cena, me acerqué a la mesa y simplemente dije, elegiste el lado equivocado de la historia. Esa noche, empaqué lo mío y terminé el ciclo sin gritar. Intentó llamarme, con la voz temblorosa, la mirada confundida entre la culpa y el miedo, pero yo ya no era el hombre que necesitaba una explicación. Había algo en sus ojos que confesaba mucho más de lo que las palabras podían atreverse a decir. Y la verdad es que no necesitaba pruebas cuando mi intuición llevaba semanas gritándome en el pecho. Simplemente no quería escuchar. No quería creer. Porque amar a alguien nos hace ingenuos, nos hace optimistas incluso ante lo obvio. Pero allí, en esa mesa iluminada por velas y falsas promesas, murió la ingenuidad. Y en su lugar nació un silencio frío, limpio y definitivo. Temblaba por dentro. Por fuera, parecía demasiado sobrio para alguien a quien le habían arrancado el suelo bajo los pies. La gente a mi alrededor seguía recogiendo sus cubiertos, fingiendo no ver lo que veían. Ella bajó la mirada. El hombre a su lado fingió contestar una llamada. Y yo, simplemente respiré hondo, me acerqué a su silla y susurré, ¿sabes lo que has perdido o solo lo entenderás cuando estés realmente solo? Ninguna respuesta. Solo silencio. Un silencio que, esa noche, gritó dentro de mi maleta mientras empacaba nuestros portarretratos, nuestros recuerdos y ese par de tazas que habíamos comprado en París, diciendo que serían para nuestros domingos de invierno. Empaqué todo. Menos el amor. Lo dejé ahí mismo, en la cama, aún caliente de la última noche que compartimos. En los días siguientes, comprendí que el duelo por una traición se presenta en capas. Primero viene la ira, querer romperlo todo, gritar, exigir satisfacción. Pero luego viene el dolor, darte cuenta de que la persona que amabas ya no era la persona que llegó a casa ayer. Luego viene el vacío, una ausencia viva, que camina por la casa contigo, que se acuesta a tu lado y te despierta en mitad de la noche con preguntas que nunca tendrán respuestas satisfactorias. Intenté seguir adelante. Me obligué a sonreír a mis amigos, a responder mensajes con emojis amarillos y a decir que todo estaba bien, cuando en realidad, ni siquiera podía recordar a qué sabía la comida que comía. Todo parecía gris, insípido, sin luz. Hasta que un día, de la nada, sin previo aviso, respiré, y el dolor ya no dolía tanto. Tal vez era el comienzo de la curación. Tal vez era solo fatiga. Pasó el tiempo. Y lo que una vez fue un vacío insoportable se convirtió en espacio. Espacio para redescubrirme, para comprender mis propias deficiencias y también para aceptar que nadie destruye un matrimonio solo, pero que la traición es una decisión solitaria. Ella lo hizo. Ella lo eligió. Yo me quedé. Y aún así, incluso en mi punto más bajo, no me vengué. Simplemente seguí adelante. Con dignidad. En silencio. Con amor propio. Porque cuando amas de verdad a alguien, incluso en tus despedidas, intentas dejar un poco de luz. Ella, en cambio, se quedó. Con él. O con lo que creía que era él. Durante semanas, quizá meses, vivió lo que creía la recompensa por arriesgarse. Publicó fotos, sonrió demasiado, se presentó con ropa nueva, se registró en restaurantes a los que nunca había querido ir conmigo. Pero la verdad no se sostiene por mucho tiempo. Y cuando el hechizo se desvaneció, descubrió que lo que quedaba no era amor, era necesidad. Que el hombre que le prometía libertad solo quería compañía hasta la siguiente distracción. Que el brillo que ella creía pasión era solo el reflejo de un escaparate vacío. Él no la amaba. Nunca la había amado. Tal vez ni siquiera sabía qué era eso. Y entonces, solo entonces, miró hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. Regresó. Vino a mí con la mirada húmeda de quien comprendió, demasiado tarde, el valor de lo que había desechado. Trajo disculpas, lágrimas, arrepentimientos. También trajo un anhelo que ya no era mío. Porque, entre silencios y sanaciones, ya había encontrado un nuevo amor, alguien con mirada serena, alma leal y verdad en sus acciones. Alguien que no necesitaba prometer fidelidad porque ya era fiel en su forma de mirarme. No necesitaba gritar victoria.
No necesitaba exponerme. No necesitaba mostrar nada. La vida se encarga de proporcionarnos el desenlace que no tenemos el valor de escribir. Y cuando vino a mí, lo escuché todo. Sin ira. Sin prisas. Dijo que se arrepentía, que había tirado a la basura lo único que era verdaderamente suyo. Pidió perdón. Y yo, por respeto a lo que una vez fuimos, la perdoné. Le di un abrazo cariñoso. Pero no volví atrás. El perdón libera, sí, pero no todos los perdones abren puertas. Algunos simplemente se cierran con menos dolor. Hoy vive sola. En un apartamento tranquilo y pulcro. Con muebles nuevos, pero sin historia. Camina por la casa y a veces abre un cajón solo para mirar una nota vieja que dejé en la mesa de centro. A veces llora. Otras veces, simplemente cierra los ojos y se pregunta cómo llegó allí. Al otro lado de la ciudad, sigo con mi vida. No con euforia, sino con paz. Una paz que solo encuentran quienes han sido completos, incluso cuando el otro eligió ser la mitad. Pero lo que ella no sabe, lo que nadie sabe, es que pasó la noche que me fui. Porque esa noche, después de empacar, después de decir todo lo que necesitaba decir, hice algo que lo cambiaría todo. Algo que solo descubrirá mucho más tarde, cuando el destino decida revelarse. Y cuando eso suceda, tal vez se dé cuenta de que la mayor pérdida de su vida no fue su esposo. Fue el hombre que se habría quedado, si ella también se hubiera quedado. Esta, no es una historia de traición. Se trata de decisiones. Se trata de lo que se pierde al apostar por lo efímero, creyendo lo eterno. Y, sobre todo, se trata del silencio que permanece cuando las disculpas llegan demasiado tarde. Lo que sucedió después de esa noche, es lo que realmente lo cambió todo. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni justificamos las infidelidades, jamás. Todas las historias que contamos son, ficticio, pero inspirado por cruel realidad de quienes han sido traicionados y conocen el dolor de la decepción. Nuestro objetivo es claro, mostrar que la traición, destruye vidas, rompe la confianza y casi siempre deja cicatrices que el tiempo no borra. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar es más que una simple historia. Es una advertencia. Un impacto. Una herida abierta en forma de narrativa. Respira profundamente. Porque estás a punto de empezar una historia impactante. Se llamaba Daniel, y para los demás, era el tipo de hombre que transmitía serenidad incluso ante las decisiones más difíciles. Un hombre de gestos sencillos pero intensos, con una mirada que hablaba más fuerte que sus palabras y una paciencia excepcional, esa que la vida suele enseñar solo a quienes han soportado mucho en silencio. Trabajaba en fotografía, no en fotografía comercial, ni en el tipo de fotografía para portadas de revistas o grandes eventos, sino en la fotografía de las pequeñas emociones, gestos espontáneos, sonrisas sutiles, manos entrelazadas, miradas cruzadas que duran apenas un segundo. Fotografiaba lo que él llamaba momentos invisibles, porque creía que el amor residía precisamente en los detalles que nadie percibía. Era amable sin esfuerzo, y tenía una de esas almas que te hacen querer a alguien incluso antes de entender por qué. Su nombre, a su vez, era Lara. Y había en ella una especie de resplandor difícil de describir. No era precisamente belleza en el sentido clásico, sino presencia. Energía. Tenía una forma de hablar cautivadora, un ingenio agudo y una seguridad que a veces rozaba lo peligroso. Trabajaba en comunicaciones, como estratega de marketing digital en una empresa mediana, y sabía desenvolverse con maestría en los espacios que ocupaba. Sabía usar las palabras, los silencios y las miradas. Muchos la admiraban, no solo por su competencia, sino por su capacidad para hacer sentir a la gente. Tenía ambiciones, grandes sueños y mucha prisa. Mucha prisa. Y quizás ahí residía el abismo silencioso que, desapercibido, comenzó a formarse entre ella y Daniel. Se conocieron de forma inesperada, en un curso gratuito de escritura creativa que ninguno de los dos pretendía tomar, pero ambos terminaron apuntándose por recomendación de amigos. Fue una de esas coincidencias que no parecen accidentales. En el primer ejercicio, cuando tuvieron que escribir una carta de despedida a alguien a quien amaban, Daniel escribió sobre un amor que nunca tuvo el valor de vivir, y Lara sobre un amor que tuvo y perdió por orgullo. Al leerse,
Se hizo un silencio entre ellos que no era incómodo, sino un reconocimiento. Como si, de alguna manera, se conocieran de toda la vida. Empezaron a hablar después del curso, prolongaron la velada en un café cercano y, a partir de entonces, se acercaron con una naturalidad aterradora. Pronto, se sumergieron el uno en el otro. Compartieron libros, café, domingos lluviosos, listas de reproducción, recetas improvisadas, textos inacabados. Y risas. Muchas risas. Al principio, parecían encajar de forma envidiable. Daniel era tranquilo, mientras que Lara era intensa. Ella era impulso, él, estructura. Ella iluminaba la habitación, él la hacía segura. Durante mucho tiempo, eso bastó para mantener su relación. Sus amigos decían que tenían una química inusual. Y así fue. Pero con el tiempo, lo que era complementario comenzó a convertirse en un contraste. Ella quería más movimiento, más reconocimiento, más experiencias. Él quería profundidad, más tiempo, más raíces, más silencio. No era falta de amor, era desajuste. Pero nadie lo sabía aún. Vivían en un apartamento pequeño pero acogedor en la 8ª planta de un edificio discreto. El tipo de hogar que da vida a cada detalle. En la pared, fotos de Daniel y citas de Lara. Un viejo sofá que había sido escenario de muchas noches de ocio y conversaciones serias. Una cocina con ollas y sartenes desgastadas, pero llena de recuerdos. Un rincón con montones de libros, copas de vino olvidadas y notas pegadas en la nevera con mensajes como, hoy eliges la banda sonora, o, vuelvo con pan y poesía. Eran pequeños gestos, pequeños hábitos, pero revelaban una intimidad construida con paciencia. Con presencia. Los fines de semana, a él le gustaba ir temprano al parque, caminar con la cámara en la mano y observar a los desconocidos como si recopilara historias que jamás se contarían. Ella, en cambio, dormía hasta tarde, revisaba el correo, se mantenía al día de las tendencias y charlaba en grupos de trabajo incluso después del horario laboral. No por obligación, sino por pasión. Amaba lo que hacía, y este amor la consumía de una manera que a veces la distanciaba de otras cosas. Daniel no exigía nada. Observaba. En silencio. Con cuidado. Pero en su interior, algo empezaba a pesarle, el espacio que una vez había sido solo suyo ahora se sentía demasiado lleno. Ocupado por ausencias que no se podían nombrar, pero sí sentir. Lara estaba agradecida. Sabía lo que tenía. Sabía a quién tenía. Pero a veces, incluso sabiéndolo, lo olvidaba. No por malicia, sino porque la vida le exigía tanto que el tiempo para mirar de verdad parecía escaso. Y Daniel era de los que no mendigan atención. Simplemente se alejaba lentamente, como si respetara incluso su propio abandono. Algunas noches, mientras ella tecleaba frenéticamente en su portátil, él simplemente la observaba. Pensaba en decir algo, pero permanecía en silencio. Otras veces, ella se dejaba caer en el sofá y le contaba sus problemas de trabajo, y él la escuchaba con la misma paciencia de siempre, ofreciéndole té, un abrazo y silencio. Todavía se amaban. Pero había una distancia entre ellos que no se podía medir en metros ni en horas. Era la distancia del tiempo que no pasaban juntos, de las escuchas que no ocurrían, de las palabras que se decían y otras que se perdían en el camino. Las cenas juntos se volvieron menos frecuentes. Las conversaciones profundas dieron paso a resúmenes del día. El sexo, aunque seguía presente, ya no tenía la misma chispa que cuando se entregaban como quien se descubre a sí mismo. Todo seguía existiendo. Pero existía en piloto automático. Y lo más peligroso de esto es que, cuando algo empieza a morir lentamente, casi nadie lo nota. Ella empezó a salir más, citando compromisos profesionales, reuniones estratégicas, eventos de networking. Él, a su vez, no lo cuestionó. Simplemente la apoyó. Estás brillando, le decía. Y ella sonrió, pero había algo en su mirada que no era exactamente orgullo. Era distracción. Tal vez culpa, tal vez vacío. Pero él no lo vio. O fingió no verlo. Prefería confiar. Prefería creer que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte como para soportar incluso lo que no se decía en voz alta. Y tal vez lo era.
Pero el problema nunca fue la fuerza del amor. Fue la fragilidad de las decisiones. Amigos en común empezaron a notar la distancia. Algunos amigos de Lara le preguntaron si todo iba bien. Ella dijo que sí, que era solo una etapa, que él estaba más introspectivo y ella más ocupada. Nadie sospechó nada más allá de eso. Al fin y al cabo, las fotos de Instagram aún mostraban besos y sonrisas. Y en las reuniones sociales, ambos parecían lo suficientemente cómplices como para que nadie sospechara. Daniel, aunque más callado, seguía cogiéndole la mano delante de los demás. Lara, incluso distraída, seguía mirándolo como si recordara la razón por la que se enamoró. Pero en el silencio de la casa, en la oscuridad del dormitorio, las ausencias gritaban. Empezó a guardar recuerdos en carpetas ocultas de su teléfono. Mensajes borrados, llamadas interrumpidas, promesas hechas a deshoras. Cosas pequeñas. Cosas que, tomadas por sí solas, podrían haber sido meras distracciones, necesidad, impulsos. Pero al sumarse, formaban el comienzo de algo más grande. Algo a lo que aún no había puesto nombre, pero que ya ocupaba un espacio emocional que ya no era el de Daniel. Y quizá eso no fuera lo peor. Quizá lo peor era que lo sabía. Conocía el riesgo. Conocía el valor de lo que estaba en juego. Y, sin embargo, seguía transitando esa delgada línea entre la curiosidad y la destrucción. Daniel, por otro lado, empezó a sentir una angustia difusa. No sabía qué era, pero su risa ya no parecía tan espontánea. Su tacto ya no tenía la misma calidez. A veces lo besaba apresuradamente, como si hiciera un gesto automático. Otras veces, evitaba el contacto, alegando cansancio. Y él respetaba esto. Siempre lo respetó. Pero empezó a plasmarlo en sus fotografías, como si capturar el dolor ajeno fuera una forma de silenciar el suyo. Sus retratos se volvieron más tristes, más intensos. Las sonrisas que fotografiaba parecían falsas. O tal vez eran reflejos de las suyas. Seguían durmiendo en la misma cama. Pero ya no compartían sueños. La intimidad que una vez los unió ahora parecía habitual. Aún había amor. Pero era un amor sofocado y cansado, que luchaba por sobrevivir entre correos electrónicos, reuniones, cenas canceladas y besos a medias. Y nadie se atrevía a decir en voz alta lo que el silencio ya gritaba. Y fue en ese escenario, entre una ausencia negada y un amor que aún respiraba con respirador, que todo empezó a derrumbarse. Lentamente. En silencio. Como una grieta invisible que, poco a poco, convierte la casa entera en ruinas. Y nadie la vio. Nadie, excepto el tiempo. Y el tiempo, como siempre, pasa factura. Las semanas siguientes trajeron una extraña quietud, como si la rutina de la pareja fuera simplemente una secuencia de compromisos cumplidos por obligación más que por deseo. Los días amanecieron con el mismo café, el mismo buenos días, y el mismo beso ligero, demasiado rápido para ser sentido, demasiado cortés para ser íntimo. Daniel comenzaba a percibir las señales con mayor claridad, aunque aún las interpretaba con esperanza. Lara continuó con su acelerada vida profesional, involucrada en proyectos más grandes, campañas impactantes y reuniones constantes. Su celular, antes una simple herramienta de trabajo, ahora se sentía como una extensión de su cuerpo. Siempre estaba con ella, boca abajo sobre los escritorios, con notificaciones silenciosas y desbloqueado por biometría. Daniel no era de los que espían. Creía en la confianza como base, hasta que esa base comenzó a desmoronarse por sí sola. Una noche, mientras ella se duchaba, el aparato vibró con insistencia sobre la encimera de la cocina. Dudó varios segundos, pero no lo tocó. La vibración se detuvo. Luego volvió a empezar. Y se detuvo de nuevo. Era como si el sonido resonara en su interior, como una llamada a la verdad, incluso sin palabras. Cuando ella regresó, la observó de otra manera, como si intentara encontrar pistas en gestos banales. Ella sonrió, hablando del evento del día siguiente y de lo ocupada que estaría hasta más tarde. Dijo que salía del trabajo enseguida para cenar con unos clientes y que podría volver tarde. Él simplemente asintió. Se le encogió el corazón, se le nublaron los pensamientos, pero sus labios permanecieron en silencio.
No era la primera vez que lo decía. Pero esa noche, algo en su voz parecía más ensayado que sincero. A la mañana siguiente, Daniel se despertó temprano y salió a fotografiar. Pero su mente no estaba presente en ninguna de las imágenes. Cada clic de la cámara era mecánico, sin alma. Recordó la mirada de ella al irse, la prisa de sus pasos, el perfume más intenso de lo habitual, el vestido nuevo que nunca había visto y el maquillaje más cuidado del necesario para una velada profesional. Algo se estaba formando, invisible pero denso. Algo crecía entre ellos como un muro de silencios acumulados. A media tarde, recibió un mensaje de ella diciendo que la cena se había adelantado y que dormiría en casa de una amiga, ya que el lugar del evento estaba más cerca. Respondió con un simple, vale. No preguntó a qué amiga. No pidió fotos. No llamó. Pero en ese preciso instante, sintió que algo dentro de él se rompía con una fuerza silenciosa y definitiva. Pasó la noche despierto, con la cámara a su lado, la mirada perdida al techo, con la mente desorientada. Por primera vez, el amor que sentía empezó a doler como algo enfermizo. Se sentía invisible, desechable, como si hubiera pasado de ser protagonista a un personaje secundario en su vida. Cuando salió el sol, Lara aún no había regresado. Llegó después del mediodía, con gafas de sol, voz suave y excusas memorizadas. Dijo que estaba agotada, que la noche había sido larga, que necesitaba descansar. Él simplemente la miró, asintió y dijo que saldría a almorzar. Esa tarde no comió. Deambuló por calles al azar de la ciudad, como buscando en las esquinas una respuesta que ya tenía pero se negaba a aceptar. Los días siguientes fueron peores. Sus ausencias se hicieron más frecuentes y sus encuentros, más escasos. Cuando estaban juntos, era como si habitaran dimensiones diferentes. Ella vivía en un mundo de velocidad, pantallas y promesas fugaces. Él, en un tiempo de recuerdos, contacto y profundidad. El abismo crecía, y ella parecía no darse cuenta, o fingía no darse cuenta. Hasta que, un sábado por la noche, Daniel fue invitado por un par de amigos a cenar en un restaurante más privado, conocido por albergar eventos de networking y reuniones de negocios. Estuvo a punto de declinar, pero algo en su interior lo impulsó a aceptar. Le dijo a Lara que saldría, y ella respondió con una frialdad mordaz, que lo disfrutes. No respondió. Simplemente se fue. Al llegar al restaurante, se le aceleró el corazón al ver, por la ventana, a Lara entrar con otro hombre. No era un cliente. No era un colega. Era alguien que le sujetaba la cintura con la intimidad de quien ya conocía el camino. Daniel sintió que se le helaba la sangre, pero no se movió. Observó. Los condujeron a una mesa reservada. Sonrisas, caricias sutiles, miradas. Su mano sobre la de ella. Ella se echó el pelo a un lado con ese gesto vanidoso que él conocía tan bien. Y en ese momento, Daniel comprendió que no quedaba nada por rescatar. No se estaba perdiendo. Ya se había rendido. Se quedó en la acera unos minutos. Quería irse. Quería fingir que no la había visto. Pero algo en su interior, quizá un remanente de dignidad herida, lo impulsó a cruzar la puerta. Entró con paso firme. Ya no había dolor. Solo una certeza. Caminó hacia su mesa. Ella lo vio. Y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de un pánico silencioso, como quien ve la verdad llegar antes que la excusa. No miró al hombre a su lado. Solo a ella. Y dijo, en voz baja y firme, elegiste el lado equivocado de la historia. Ella intentó decir algo, pero él ya le había dado la espalda. Esa noche, Daniel regresó a casa y se encontró con un silencio aún más denso que el que había traído consigo durante los últimos meses. Agarró una maleta y empezó a ordenar sus cosas. Fotos, ropa, libros. Cada objeto albergaba un recuerdo, un fragmento de un pasado que ya no tenía sentido. Mientras recogía lo que quedaba de su vida juntos, se dio cuenta de que, por doloroso que fuera, había algo liberador en ello. Fue como si por fin pudiera ver con claridad lo que había estado negando durante tanto tiempo.
Regresó unas horas después. Encontró la casa medio vacía, el aroma de su perfume aún flotaba en el aire y una nota en la mesa del salón. Un simple papel doblado con una frase corta: la lealtad no se suplica. Gritó su nombre por toda la casa, recorrió las habitaciones buscando alguna señal, pero solo encontró vacío. Se sentó en el sofá y permaneció allí, abrazada a sus piernas, con los ojos abiertos de par en par y el corazón acelerado por una desesperación que aún no podía identificar. Solo entonces, como si se le hubiera ocurrido, las lágrimas comenzaron a brotar. El día siguiente llegó sin respuestas. Daniel desapareció de las redes sociales, no respondió a los mensajes ni a las llamadas. No por venganza, sino porque no había nada más que decir. Mientras ella intentaba reconstruir excusas, él comenzó un proceso silencioso de reconstrucción. No de la relación, sino de sí mismo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque el amor seguía ahí, la dignidad debía primar. Empezó a caminar más, a hablar con viejos amigos, a volver a visitar lugares que solía frecuentar solo. Ella, por otro lado, empezó a experimentar una especie de desconexión emocional. Intentaba mantener las apariencias en el trabajo, pero sentía el peso de la culpa en los detalles. Los olores de la casa, la música que escuchaba, las películas que veían juntos, todo parecía gritar su ausencia. Empezó a revisar viejos mensajes, fotos, vídeos. Recordó las cartas que le escribía en sus cumpleaños, las cenas sencillas con velas improvisadas, las tranquilas mañanas de domingo. Y lo que antes parecía pequeño ahora se cernía sobre él como un eco insoportable. Intentó contactar. Envió mensajes, correos. Llamó. Pero el silencio era absoluto. Y cuanto más se acallaba, más se hundía en el arrepentimiento. Empezó a repasar mentalmente cada decisión que la había llevado hasta allí. Las excusas que había puesto. Las citas que había concertado. Las mentiras que había dicho. Y, poco a poco, empezó a darse cuenta de que lo que había desperdiciado no era solo una relación, sino un refugio. Un amor que la sostenía incluso cuando no se daba cuenta. Mientras tanto, Daniel empezó a recuperar partes de sí mismo que había olvidado. Redescubrió la escritura. Reanudó un viejo proyecto fotográfico personal. Y conoció gente nueva. Sin prisas, sin urgencias. Sino con la serenidad de quien ya ha vivido lo peor y ahora busca la verdad. No buscaba un nuevo amor. Simplemente buscaba paz. Pero lo que Lara aún no sabía era que tras esa noche en que todo se derrumbó se escondía algo que jamás hubiera imaginado. Una revelación que no se trataba solo de una traición, sino de algo más profundo, más íntimo, más definitivo. Y cuando esa verdad saliera a la luz, lo que sentía ahora, culpa, arrepentimiento, dolor, parecería solo el comienzo de lo que estaba por venir. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencio y reconstrucción. Lara, inmersa en una rutina automatizada, intentaba seguir adelante como si fuera posible poner su corazón en modo avión. Iba a trabajar, sonreía cuando lo necesitaba, respondía correos electrónicos, evitaba las preguntas más íntimas y, al final del día, regresaba a un apartamento que ahora le parecía demasiado grande. Había cambiado algunas cosas, cambiado las sábanas, guardado los portarretratos, pero ningún cambio externo podía amortiguar el eco del vacío. En cada rincón de la casa había un recuerdo oculto. La silla en la que a él le gustaba sentarse con un libro, la taza favorita que aún no se había atrevido a usar, el aroma de su colonia que parecía aferrarse al armario, incluso después de que la ropa se hubiera ido. En el fondo, Lara esperaba en silencio que el tiempo fuera solo una pausa. Que él regresara. Que todo hubiera sido solo una escapada temporal. Pero los días pasaban, y el tiempo, en lugar de sanar, parecía ahondar la distancia. Daniel, por su parte, no albergaba odio. Lo que albergaba era algo más difícil de interpretar, una mezcla de madurez y agotamiento emocional. No quería revivir el dolor ni buscar venganza. Simplemente quería paz. Sabía que algunos errores no se pueden enmendar. Pero eso no le impidió sentir. El amor, cuando es verdadero, no se desvanece con una traición. Sangra lentamente, hasta que se seca. E incluso después, deja cicatrices que duelen al tacto. Aún así,
Daniel continuó con firmeza. Paso a paso. Conectando con gente nueva, reavivando viejas amistades y permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, pensar en sí mismo antes que en nada. Fue una tarde fría, casi al final de un invierno interior, cuando Lara apareció. Llamó a la puerta inesperadamente, con el rostro limpio, sin maquillaje, como si se despojara de su armadura para pedir perdón con la piel desnuda. Daniel dudó antes de abrir, pero lo hizo. Ya no había nada que temer. Entró con pasos cortos, casi avergonzados, y se detuvo frente a él, como ante un tribunal. Sus ojos buscaron los de él, pero él mantuvo la mirada serena y distante, como si presenciara una historia que ya ha terminado. Empezó diciendo que sabía que no tenía derecho a estar allí, pero que necesitaba hablar. Dijo que, en los primeros días tras la separación, intentó seguir adelante, fingiendo normalidad, creyendo que todo era solo una consecuencia pasajera. Que el otro hombre con el que se había involucrado no era exactamente un error, sino una forma de escapar de sí misma. Que no buscaba la traición, sino la novedad. Y que solo después de perder a Daniel comprendió que lo que tenían no era rutina, sino raíz. Que había confundido estabilidad con aburrimiento. Lealtad con previsibilidad. Y que, en el fondo, lo que quería era ser vista, no por otros ojos, sino por los suyos. Daniel escuchó atentamente. Su voz oscilaba entre la firmeza y las lágrimas contenidas. Dijo que no esperaba una reconciliación, pero que necesitaba disculparse. No por lo que le había hecho, sino por lo que se había hecho a sí misma. Y cuando terminó, él simplemente respiró hondo, fue a la cocina, se sirvió 2 vasos de agua y regresó con la misma calma. Dijo que la perdonaba. No con alivio ni con rabia. Simplemente la perdonaba. Porque guardar rencor prolongaría un dolor que ya no quería soportar. Y en ese momento, Lara sintió el peso de lo perdido no como culpa, sino como una ausencia definitiva. Ya no era un intento de recuperarla. Era luto. Pero antes de despedirse, Daniel dijo que necesitaba mostrarle algo. Le pidió que esperara. Entró en la habitación, regresó con una sencilla caja de madera y se la entregó. «Esto es tuyo», dijo. Lara, confundida, abrió la caja y encontró docenas de cartas que él había escrito pero nunca entregado. Estaban fechadas en momentos específicos de su relación, cumpleaños, viajes, discusiones, reconciliaciones. Cada carta representaba una parte de Daniel que ella nunca había conocido. Palabras que él había escrito cuando ya sentía que algo se perdía, pero no podía expresarlo en voz alta. Lara las hojeó una a una, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, hasta que, en el fondo de la caja, encontró un sobre diferente. Rojo, sellado. Daniel lo señaló y dijo que era el último. Y que estaba escrito la noche que se fue. La abrió con cuidado. El mensaje comenzaba con una frase que la dejó paralizada: «Nunca me traicionaste sola». Fue una lectura difícil. Reconocía que ambos se habían perdido. Que su silencio contribuía a la ausencia del otro. Pero al final de la carta, decía algo que ella no estaba preparada para leer. Decía que, antes de irse de casa, Daniel había dejado algo oculto, algo que solo encontraría si alguna vez estaba realmente preparada para afrontar lo que había perdido. Había dejado intencionalmente una memoria USB detrás del marco de fotos sobre su cama. Y dentro estaba todo lo que necesitaba saber. Lara regresó a casa angustiada. Tenía el corazón acelerado, la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Corrió a su habitación, descolgó el cuadro de la pared y lo encontró exactamente donde él lo había descrito. Lo metió a toda prisa en su portátil, como quien busca algo que podría explotar en cualquier momento. En el dispositivo, solo había una carpeta con la etiqueta, «para cuando lo entiendas». Dentro de la carpeta había cientos de fotos. Pero no eran fotos comunes. Eran imágenes de ella. De Lara. Tomadas a lo largo de los años. Algunas en momentos íntimos, otras en escenas banales de la vida cotidiana. En todas, había una mirada apasionada tras el objetivo. Cada imagen iba acompañada de un pie de foto, escrito con palabras sencillas y directas, como si contara la historia de un amor que ella no había visto. Ella durmiendo a las 6 de la mañana,
Aún más hermosa cuando se olvida de fingir ser fuerte. Ella riendo con una película tonta, el sonido favorito de mi alma. Ella callada en el sofá, algo la molesta, pero finge bien. Me miraba sin darse cuenta de que la observaban, sigo creyendo que me amaba. Con cada nueva foto, Lara sentía que le flaqueaban las piernas. Allí estaba, desnuda, expuesta en su humanidad, fotografiada con una devoción que jamás había comprendido en vida. Pero el secreto, el verdadero secreto, no era solo el amor incondicional que había grabado. Era lo que venía después. Al final de la carpeta había un video. Un solo video, de poco más de 5 minutos de duración. Dudó antes de presionar play, pero luego hizo clic. La imagen se movió un poco, aparentemente grabada a toda prisa, con el teléfono apoyado en algún lugar. Daniel estaba en la pantalla. Sus ojos rojos, su voz baja. Dijo que había descubierto la traición antes de esa noche. Que lo había sabido semanas antes, por casualidad, después de ver mensajes intercambiados entre ella y el otro hombre mientras dormía. Que podría haberla confrontado, peleado, armado una escena. Pero prefería el silencio. Porque quería entender hasta dónde llegaría. Porque necesitaba estar seguro de que ya no era amado. Y que, por muy doloroso que fuera, necesitaba verlo con sus propios ojos. Y entonces dice la frase que destruyó cualquier esperanza que ella tuviera: me estaba preparando para proponerle matrimonio. Ya había elegido el anillo. Ya había escrito los votos. Ya había hablado con tus padres. Solo esperaba el momento oportuno. Pero nunca llegó. Porque el amor terminó, solo. La cámara se apaga y la pantalla se queda negra. El sonido de su llanto, ahora fuerte y profundo, comienza a llenar la casa. Lara, arrodillada frente al ordenador, comprendió en ese momento que había perdido más que un hombre. Había perdido un destino. Un futuro que estaba a punto de suceder, pero que se vio truncado por una decisión impulsiva. No solo había traicionado una relación. Había matado una promesa, enterrado una vida entera que estaba a punto de comenzar. Y no había vuelta atrás. En ese momento, las lágrimas ya no le traían alivio. Solo condenación. Sabía que ninguna disculpa, ningún intento de reconciliación, ninguna lágrima podría reconstruir lo que se había deshecho. Porque lo que se pierde con la verdad se puede recuperar. Pero lo que se pierde con el silencio y la ausencia de amor no se puede devolver. Y allí, sola, rodeada de las imágenes de un amor que la contemplaba incluso cuando ella no podía verlo, Lara comprendió que la traición no era el final. Era simplemente la prueba de que el amor estaba cansado de luchar solo. Se levantó lentamente, caminó por la casa, miró sus pertenencias y, por primera vez, todo parecía blanco o negro. No era añoranza. Era duelo. Y lo que estaba por venir, sería aún más cruel. Porque el tiempo, aunque generoso, cobra su precio. Y hay dolores que solo se manifiestan cuando la culpa se instala y el amor se desvanece. Esa noche, Lara no durmió. Se sentó en el suelo de la sala hasta el amanecer, con los ojos secos de tanto llorar, el rostro pálido, las manos temblorosas y una sensación indescriptible. El tiempo parecía suspendido en su interior, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para que pudiera sentir, sin distracciones, el peso de lo que había causado. Cuando el sol inundó la habitación, iluminando el caos que había sembrado, Lara se levantó, con el cuerpo cansado y los hombros encorvados. Se duchó mecánicamente, se puso la ropa que tenía y salió sin rumbo, como si vagar por calles desconocidas fuera un intento de escapar de sí misma. No sabía qué buscaba. Quizás perdón. Quizás una señal. Pero en el fondo, lo que realmente deseaba era una forma de retroceder en el tiempo, de evitar cruzar esa línea invisible que separa el error de la tragedia. Al otro lado de la ciudad, Daniel ya había recibido la notificación del movimiento en la memoria USB. Sabía que, en algún momento, ella la abriría. Estaba preparado. Lo había dejado todo a propósito, la carpeta, las fotos, el video. No como venganza, sino como una liberación definitiva. Necesitaba que ella lo supiera. Necesitaba que sintiera lo que él sentía.
no porque deseara su dolor, sino porque creía que solo entonces comprendería la magnitud de lo que había perdido. Ese día, salió temprano para una reunión con un editor interesado en publicar su proyecto fotográfico sobre el silencio. Llevó imágenes de personas en momentos de soledad, entre ellas algunas fotos antiguas de Lara que aún no se había atrevido a borrar. La idea era transformar esas imágenes en una exposición itinerante sobre las pérdidas que no se gritan, pérdidas que se revelan en la mirada, en el gesto, en la ausencia. El editor estaba interesado. Quería saber quiénes eran las personas de las fotos, pero Daniel evadió el tema. Dijo que eran anónimas. Gente común. Y, en cierto modo, era cierto. Porque el dolor que experimentó podría ser el de cualquiera. La diferencia es que él eligió convertirlo en arte, no en odio. Esa misma tarde, Lara vagó por las calles, sin saber a dónde ir. Pasó por delante de su edificio y, instintivamente, entró. El portero la reconoció y abrió la puerta con expresión avergonzada, como si ya supiera lo sucedido pero no dijera nada. Subió al 8º piso y se detuvo frente a la puerta del apartamento que ahora pertenecía solo a sus recuerdos. Se sentó en el suelo del pasillo, abrazándose las piernas, y permaneció allí más de una hora. Esperó a que volviera, a que cruzara el ascensor, a que la viera allí, frágil, dispuesta a decir lo que nunca dijo cuando aún había tiempo. Pero Daniel no apareció. Porque ya no vivía allí. Al anochecer, decidió buscarlo. Ni por mensaje ni por teléfono. Necesitaba hablar con él cara a cara, a los ojos, con la valentía que antes le faltaba. Un amigo en común le dijo que Daniel exponía en una pequeña galería de la ciudad. Tomó un taxi y fue allí. Al llegar, encontró el lugar silencioso, con poca gente, y las fotos expuestas en paneles iluminados. Caminó lentamente entre las imágenes, reconociendo los rostros, las expresiones, las miradas. Y entonces se detuvo frente a una foto suya. Estaba sentada en el sofá, con el pelo suelto, la mirada perdida y una taza de té en las manos. El pie de foto decía, aún no lo sabía, pero ya estaba lejos de mí. Lara sintió un nudo en el estómago. Más adelante, otra imagen. Su rostro dormido, sereno. Pie de foto, la amé incluso cuando no estaba despierta para verme. Junto a ella, una foto de Daniel, solo, de espaldas a ella, frente a una ventana. Y la frase, fue aquí donde decidí irme. Esa exposición no era solo una muestra fotográfica. Era su historia, fragmentada en imágenes y frases cortas que decían más que cualquier grito. No lloró allí. Permaneció en silencio. Cuando Daniel apareció desde el fondo de la galería, se miraron fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. Ella caminó hacia él, se detuvo a pocos metros y dijo con voz firme pero entrecortada, lo vi todo. Las cartas. Las fotos. El video. No sabía. Te juro que no sabía. Daniel respiró hondo, bajó la mirada un instante y respondió con calma, no quería saberlo. Y esa es la diferencia. Intentó explicarse, pero él levantó la mano con suavidad, indicando silencio. No necesitas justificarte. Ya no se trata de eso. No te odié, Lara. Pero en algún momento, tuve que elegir entre seguir esperándote o elegirme a mí mismo. ¿Y me elegí a mí mismo? Ella asintió, conteniendo las lágrimas que insistían en caer. Dijo que lo entendía. Que no esperaba que la aceptaran, pero que necesitaba escuchar de él que, en algún lugar del pasado, todo era real. Daniel respondió, lo fue. Fue muy real. Pero eso no significa que haya terminado. Y entonces, como despidiéndose, la abrazó. Fue un abrazo largo y doloroso, lleno de palabras no dichas. Ella lo abrazó con fuerza, como si intentara imprimirle un último toque en la piel, y luego se apartó lentamente, con los ojos enrojecidos y el pecho agitado. Caminó hacia la salida de la galería, se detuvo un momento y miró hacia atrás. Daniel ya se había dado la vuelta. Estaba ayudando a uno de los visitantes, sonriendo levemente. Y en ese momento, Lara comprendió que el ciclo había terminado. En los días siguientes, ella empezó a cambiar. No por él, sino por ti. Fue a terapia,
afrontó sus verdades, revisó traumas y enfrentó errores. Él no intentó llenar el vacío con distracciones. Simplemente lamentó lo que había destruido con sus propias manos. Aprendió a vivir con su ausencia. Tú aprendiste a mirarte a ti mismo con más honestidad. Empezó a escribir sobre todo ello, no como una forma de redimirse, sino como un intento de comprender. Transformó el arrepentimiento en reflexión. El dolor en madurez. Y, sobre todo, empezó a respetar el amor, lo que tenía, lo que había perdido, lo que algún día podría volver a sentir por alguien más. Pero nunca de la misma manera. Daniel, por su parte, continuó construyendo una nueva vida. Con más presencia, con más conciencia. Conoció a una mujer en un evento de fotografía. No fue un flechazo instantáneo, fue una conexión. Alguien que llegó no para reemplazar, sino para complementar. Con ella, los días empezaron a tomar un color diferente. La casa adquirió nuevos objetos, nuevas rutinas, nuevos silencios, ahora más ligeros. Daniel reaprendió a amar, sin prisas, sin miedo. Y, sobre todo, con verdad. Meses después, una tarde cualquiera, Lara recibió una carta. Sin remitente. Era de Daniel. Una sola hoja, apenas unas líneas. Simplemente decía, hoy puedo recordarte sin dolor. Espero que algún día puedas recordarme sin culpa. Y allí, con la carta en las manos, sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no con tristeza, sino con gratitud. Porque el amor que una vez fue suyo, aunque no eterno, era real. Y eso bastaba. Pero la vida, como siempre, tiene sus propios finales. Y a veces, no vienen con reencuentros ni reconciliaciones. Vienen con madurez. Con crecimiento. Con paz. Daniel y Lara tomaron caminos separados. Paralelos. Distantes. Pero marcados para siempre por una historia que, aunque terminó, enseñó más que cualquier final feliz. Porque el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Solo aprende a existir en silencio. El tiempo que siguió a ese reencuentro silencioso en la galería fue diferente para cada uno, pero igualmente definitivo. No hubo promesas, ni posibilidades abiertas. Hubo una aceptación que nació no de la resignación, sino de la madura conciencia de que ciertos vínculos, por intensos que fueran, no estaban destinados a durar para siempre. Daniel regresó a casa esa noche seguro de haber cerrado un ciclo no solo con ella, sino con todo lo que esa etapa representaba. Ya no cargaba con el dolor, ya no albergaba resentimiento. Había una especie de alivio sereno, la clase de paz que llega cuando tienes el coraje de soltar lo que ya no encaja, aunque te cueste parte del alma. No volvió a tocar las viejas fotos. No por rabia, sino porque ya no necesitaba revivir nada. Esas imágenes habían cumplido su propósito como recuerdos, y los recuerdos, a veces, solo necesitan ser preservados, no alimentados. Lara, en cambio, empezó a andar por un camino más lento, lleno de pequeñas piedras que exigían atención a cada paso. Tras la última carta, pasó días sin poder tocar nada más suyo. Guardó la memoria USB, las fotos y las cartas en una caja y la encerró en el armario, como si comprendiera que algunos dolores no necesitan ser revividos a diario para ser respetados. Volvió a escribir a mano, algo que no hacía desde la adolescencia, llenando cuadernos con reflexiones, confesiones y miedos que nunca se había atrevido a afrontar. Cuestionó sus propias decisiones, no con autocastigo, sino con claridad. Poco a poco comprendió que la traición que cometió no fue solo física. Fue emocional, silenciosa y quizás más profunda que cualquier roce. Se dio cuenta de que la infidelidad empieza mucho antes del beso a escondidas o la mentira dicha, empieza cuando dejas de estar presente, cuando decides ignorar el dolor del otro, cuando el orgullo habla más fuerte que el cariño. El dilema moral que la atormentaba no era haber cometido un error. Era haber tardado tanto en admitir que era suyo. Durante tanto tiempo, se había escudado en la rutina, la distancia y la diferencia de mundos. Ahora veía con claridad que Daniel siempre había estado ahí. Simplemente no gritaba, no exigía, no se imponía. Amaba en silencio, pero con una entrega tan profunda que ella la confundió con complacencia. Y cuando intentó encontrar afuera lo que ya tenía dentro, destruyó algo que le llevaría años comprender.
En una sesión de terapia, mientras hablaba del anhelo que aún sentía, la psicóloga le dijo algo que la atravesó como una daga: ¿lo extrañas a él o a la versión de ti misma que existía a su lado? Permaneció en silencio durante largos minutos. Y entonces comprendió. La ausencia no era solo suya. Era suya. ¿Quién era antes de cruzar esa línea sin retorno? Mientras tanto, la nueva mujer en la vida de Daniel se hacía presente sin ocupar un espacio forzado. Era alguien que llegaba despacio, sin intrusiones. Alguien que no pedía pruebas, que no cuestionaba el pasado, que no se comparaba, simplemente existía allí con una ligereza que él ya no recordaba que fuera posible. Tenían una relación relajada, pero no superficial. Juntos, construían una nueva forma de amar, sin prisas, sin idealizaciones. Ella conocía parte de su historia, lo suficiente para comprender las heridas, pero no tanto como para quedar atrapada a la sombra de otra mujer. Respetaba el silencio de Daniel, pero también lo retaba a hablar más. Demostró, con sus acciones, que no estaba allí para competir con lo que había pasado, sino para estar presente en lo que estaba por venir. Y eso era suficiente. Un domingo nublado, Lara decidió ir a la librería a la que solía ir con Daniel. Fue una decisión casi masoquista, pero tenía que enfrentarse a ese lugar. Se sentó en el mismo sofá de la zona de lectura, cogió un libro al azar y lo hojeó sin leer realmente. En cuestión de minutos, sintió una presencia cerca. Era una mujer de pelo blanco y ojos amables. Intercambiaron algunas palabras sobre el clima y el silencio del lugar. La mujer, inconsciente de todo, dijo una frase que Lara jamás olvidaría: la vida es así, a veces solo entendemos el amor cuando se va. Lo importante es no dejar que la culpa nos robe lo que aún podemos ser. Y allí, sin saber por qué, lloró. Lloró delante de un desconocido, como si esa frase hubiera desvelado algo que ya sabía pero que aún no podía aceptar. Ya no se trataba de recuperar a Daniel. Se trataba de recuperar su propio valor. De convertirse en alguien que, en el futuro, no lastimaría a nadie de la misma manera. La semana siguiente, mientras revisaba viejos correos electrónicos de trabajo, se topó con una carpeta de fotos que Daniel había tomado para un proyecto publicitario suyo hacía años. En aquel entonces, se había ofrecido a ayudar, incluso sin cobrar. Al revisar esas imágenes, vio por primera vez su dedicación, incluso cuando no lo veían. Cuidaba cada encuadre, cada edición, cada detalle. Daniel siempre había sido así. Daba incluso cuando la otra persona no se daba cuenta de que recibía. Y ahora, con la mirada entrenada por el dolor y la ausencia, Lara lo veía. Lo veía todo. Y le dolía aún más saber que era demasiado tarde para agradecerle. El dilema que la atormentaba ya no era si él la perdonaría, ya sabía que lo haría. Era si alguna vez sería capaz de perdonarse a sí misma. No por la traición en sí, sino por haber sido ciega al amor más verdadero que jamás había conocido. Por haber necesitado perderlo para reconocerlo. Y por saber que lo que había destruido no era solo una relación. Era una oportunidad de ser mejor. No por los demás. Por sí misma. Daniel, mientras tanto, caminaba con paso firme. Todavía pensaba en ella en momentos aleatorios del día, al ver una calle, al escuchar una canción, al saborear un plato. Pero estos eran recuerdos neutros. Ya no venían con dolor ni añoranza. Eran como hojas que caen al final del otoño, aún hermosas, pero parte de una estación que había pasado. Disfrutaba de la vida que estaba construyendo. Había aprendido a confiar de nuevo, a abrirse, a permitir que otra persona lo viera plenamente. Y esto no borraba el pasado. Solo demostraba que, sí, es posible seguir adelante después de una decepción. Es posible volver a amar. Pero, lo más importante, es posible amarse a uno mismo lo suficiente como para aceptar nada menos que la reciprocidad. Y así, ambos continuaron, en direcciones diferentes. Con marcas que no desaparecían, pero que, en lugar de paralizar, enseñaban. Lara, poco a poco, retomó su carrera con una perspectiva diferente. Más humana, más sensible, menos impulsiva. Empezó a impartir talleres de ética emocional en entornos corporativos, abordando temas como la empatía, la escucha y la presencia.
Quizás era su forma de reparar, incluso simbólicamente, el daño que había causado. Daniel, mientras tanto, preparaba una nueva exposición, esta vez, no sobre el silencio, sino sobre nuevos comienzos. Imágenes de personas que habían superado pérdidas, que habían reconstruido vínculos, que habían aprendido a vivir con lo que quedaba. Aún quedaba una última escena por vivir entre ellos. No para reconectar, no para buscar redención, sino para cerrar con madurez lo que, durante tanto tiempo, había estado abierto solo emocionalmente. Un día, por casualidad, o por lo que el destino insiste en llamar coincidencia, se encontraron en una feria de fotografía. Era un evento pequeño, y ninguno de los dos sabía que el otro estaría allí. Cuando se vieron, no hubo sorpresa exagerada. Solo hubo una mirada cómplice. Ella sonrió serenamente. Él le devolvió la sonrisa. Caminaron hacia uno de los puestos, parados uno al lado del otro ante una imagen que mostraba dos árboles diferentes, con sus raíces tocándose bajo tierra. Ella comentó, casi en un susurro, que la imagen lo decía todo. Él simplemente dijo que algunas conexiones, incluso las invisibles, nunca se rompen. Y eso fue todo. Sin intercambio de números, sin invitaciones, sin esperanzas. Solo una aceptación mutua de que eran parte el uno del otro. Y ahora pertenecían a lugares diferentes. Al salir del evento, Lara caminó sola, pero con paso más firme que antes. Ya no cargaba con el peso del arrepentimiento y tanto dolor. Cargaba con la responsabilidad. Y eso era lo que la convertía en una nueva mujer. Daniel, a su vez, encontró a su compañera esperándolo afuera, sentada en las escaleras con una sonrisa serena. Se acercó, la tomó de la mano y juntos caminaron hacia un futuro que, aunque incierto, tenía algo que el anterior había perdido, el equilibrio. Su historia no tuvo un final feliz en el sentido tradicional. No hubo reconciliación ni segunda oportunidad. Pero hubo felicidad. La felicidad de caminos que, aunque separados, se forjaron conscientemente. Y ahora, todo avanzaba hacia el desenlace más importante, aquel en el que cada uno aprende a ser completo, incluso lejos de la persona que una vez amó. 2 meses después de aquel último encuentro casual en la feria de fotografía, el mundo a su alrededor parecía haber seguido adelante, pero en su interior, un proceso seguía en marcha. No era sufrimiento, ni esperanza de retorno, sino algo a lo que tardó en identificar, resignificación. Los recuerdos que antes habían llegado con lágrimas y arrepentimiento ahora afloraban con un peso distinto, ya no como heridas abiertas, sino como cicatrices sensibles. Empezó a visitar nuevos lugares con más frecuencia, a conocer gente que desconocía su historia y, por tanto, la miraba sin la sombra de lo que había sido. Con estas personas, reaprendió a hablar de sí misma, a escuchar con calma, a no rehuir el silencio. Aún así, de vez en cuando, sentía una punzada involuntaria en el pecho al encontrarse con algo que le recordaba a Daniel, una canción, una foto de periódico con una estética similar a la suya, una frase que él habría dicho de otra manera. Eran recuerdos sin dueño, que ahora pertenecían solo a la ausencia. En una noche particularmente introspectiva, decidió visitar el mar. Solo. Había alquilado una sencilla cabaña en la playa que solían visitar juntos en los primeros años, pero ahora había elegido una posada diferente, una vista diferente. Ella estaba dispuesta a cambiar de paisaje, aunque su alma aún se resistiera a abrazar por completo lo nuevo. Caminó descalza sobre la arena fría, respirando la sal y el silencio de la orilla desierta. Se detuvo frente a las olas, miró al horizonte y sintió el peso de lo que aún cargaba, pero esta vez sin querer castigarse. Fue simplemente un reconocimiento. Se perdonó, por fin. No porque lo mereciera, sino porque lo necesitaba. Y al final, comprendió que el autoperdón no es un certificado de inocencia, sino un permiso para seguir adelante. Regresó a la cabaña esa noche con los pies mojados y el alma más ligera. Daniel, por su parte, también lo siguió. Con paso firme, sí, pero atento a sus sentimientos. Sabía que los nuevos comienzos requieren cuidado, así que mantuvo una relación con su nueva pareja basada en conversaciones sinceras, pequeñas muestras de cariño y una conciencia que quizá antes no tenía. No había prisa, pero sí entrega. Y poco a poco, empezó a comprender que amar de nuevo no significaba borrar el pasado, sino dejar que el presente se expandiera.
Juntos, hicieron viajes cortos, descubrieron cafés escondidos y compartieron silencios reconfortantes. Ella no intentó ser diferente de Lara. No intentó ser mejor. Simplemente era ella misma. Y eso le bastaba. Un día, durante un paseo entre árboles altos y cielos despejados, tomó la mano de Daniel y, sin mirarlo directamente, le dijo: «Sé que todavía piensas en ella a veces. Y no me molesta. Mientras yo siga siendo quien esté a tu lado ahora». Daniel se detuvo, la miró fijamente a los ojos y respondió con sinceridad: «Lo que pasó no me detiene. Solo me enseñó a no cometer errores donde duele». Y luego continuaron en silencio. Juntos. Mientras tanto, Lara se sumergía cada vez más en su escritura. Transformó los cuadernos que llenaba en una serie de textos cortos, reflexiones sobre decisiones, amor, culpa y reconstrucción. Creó un perfil en redes sociales con un nombre ficticio y comenzó a publicar allí sus pensamientos, sin foto, sin rostro, sin etiquetas. Y para su sorpresa, los textos empezaron a ganar lectores. La gente se identificaba con ellos, los compartía, comentaba sus propias historias. Descubrió que su dolor, por íntimo que fuera, no era solitario. Otros también habían amado mal, habían sido traicionados por miedo, abandonados por orgullo. Las editoriales comenzaron a contactarla para el libro, pero al principio lo rechazó. Todavía no se sentía lista para reconocer públicamente lo que había vivido. Había algo sagrado en dejar que esa verdad existiera simplemente como palabras sueltas en el mundo, sin necesidad de un rostro que las apoyara. Un domingo despejado, mientras revisaba sus escritos en una cafetería, una joven se acercó, celular en mano y con los ojos brillantes. Le preguntó si era la autora del perfil. Lara dudó. La chica insistió: «Eres tú, ¿verdad? Reconocí tu estilo. Leí todos tus escritos. Salvaste mi relación». Lara sonrió sorprendida. Dijo que, al leer uno de los artículos, se dio cuenta de cuánto repetía errores que ella misma había condenado. Dijo que, gracias a ese escrito, encontró el coraje para hablar con su esposo, reconocer sus errores y reconstruir su relación. Lara le dio las gracias, aún sin saber cómo responder. Cuando la joven se fue, se quedó allí, inmóvil, con las manos alrededor de su taza de café, con el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo, un propósito. La vida de Daniel también estaba tomando nuevos rumbos. Su proyecto fotográfico sobre nuevos comienzos fue seleccionado para una exposición en otro país. Sería su primer viaje de negocios internacional. La mujer que lo acompañaba se entusiasmó con la idea y juntos comenzaron a planificar el viaje. En medio de la organización, mientras revisaba archivos antiguos, Daniel encontró una foto de Lara, una que nunca había exhibido ni guardado en una memoria USB. Era diferente a las demás. Miraba directamente al objetivo, con una sonrisa cansada pero sincera. Era una imagen cruda e imperfecta, pero había algo en ella que lo hizo reflexionar. No la extrañaba. Sintió respeto. Metió la foto en un sobre, escribió al dorso: «Parte de la historia que me hizo quien soy hoy», y la guardó en la caja donde guardaba sus archivos no exhibidos. Era su forma de sellar el pasado. De reconocer que incluso lo que termina en dolor puede haber sido hermoso mientras duró. En medio de este proceso de maduración mutua, el mundo siguió adelante. Llegaron nuevas temporadas, algunos se casaron, otros se separaron, los sueños se construyeron, se rompieron y se reconstruyeron. Y en medio de todo esto, Lara recibió una invitación inesperada para participar en un panel sobre amor y perdón modernos en una universidad. Al principio, declinó. No se veía capaz de enseñar nada. Pero el organizador insistió, diciendo que su escritura había conmovido profundamente a los estudiantes. Tras días de reflexión, aceptó. Subió al escenario con las manos frías y la voz temblorosa, pero a medida que hablaba, fue ganando confianza. Contó su historia sin mencionar nombres, sin culpar a nadie. Habló de la traición, el arrepentimiento, la pérdida y lo que aprendió sobre sí misma. Al final, recibió una ovación de pie. Por primera vez, comprendió que su dolor se había convertido en servicio. Y que, tal vez, esta era la verdadera redención, usar los errores como un puente, no como una prisión. Más tarde esa semana, caminando sola por una librería,
se encontró con un libro de fotografía recién publicado con el nombre de Daniel en la portada. Lo hojeó con atención. Cada página ofrecía una nueva perspectiva sobre nuevos comienzos, perspectivas que lo decían todo sin decir nada. En una de las últimas páginas, un texto firmado por él decía: todo dolor nos ofrece dos caminos, la repetición o la transformación. Elegí esta última. Cerró el libro con los ojos llenos de lágrimas. No había nada más que decir. Pero sí mucho que sentir. Esa misma noche, escribió la última columna de su perfil. Habló de un amor que no terminó, sino que se transformó en amor propio. De una pérdida que nos enseñó más que cualquier victoria. Y de la belleza de soltar a quienes una vez nos abrazaron, aunque solo fuera con amor. Concluyó con una frase que resumía todo lo que había vivido hasta entonces: algunos finales no son tristes. Simplemente son necesarios. Mientras publicaba el mensaje, apagó el teléfono, miró por la ventana y sintió el viento acariciarle suavemente la cara. No sabía qué vendría después. Pero supo, por fin, que estaba lista. Y cuando, en el silencio de la noche, cerró los ojos, no pensó en Daniel ni en la culpa. Solo pensó en la mujer en la que se había convertido. Y sonrió. El tiempo transcurrió lentamente. Los meses se convirtieron en años, y con ellos, las cicatrices de lo vivido dejaron de ser heridas abiertas y se convirtieron en parte del paisaje interior de cada uno. Lara y Daniel nunca volvieron a verse. Tras aquel último suceso, donde sus ojos lo decían todo lo que las palabras ya no podían expresar, no hubo más mensajes, ni más reencuentros fortuitos. Solo un silencio que no dolía, pero que tampoco olvidaba. Un silencio que, para ambos, significaba respeto y madurez. La vida continuaba, pero el destino, como siempre, les reservaba un último giro, sutil, preciso, cruel y, a la vez, liberador. 2 años después de que todo terminara, Daniel publicó su segundo libro de fotografía, esta vez titulado Irreemplazable. Era un proyecto que combinaba imágenes de gente común con cartas anónimas de seguidores que contaban historias de pérdidas definitivas, de amantes, de padres, de hijos, de ellos mismos. En una de las páginas centrales, había una foto de una mujer de espaldas al mar, con los brazos cruzados, mirando a lo lejos. El pie de foto era breve, nunca volvió a ser la misma. Y ese fue su mayor castigo. No mencionó nombres ni fechas, pero quienes siguieron su viaje, especialmente ella, sabían que había un mensaje final. Un final elegante, melancólico y auténtico. El libro fue un éxito, y Daniel fue reconocido no solo por su talento técnico, sino por la profundidad con la que transformó el dolor silencioso en arte visual. Lara se enteró de la publicación del libro por casualidad, al ver una publicación en línea. El título la atravesó como una cuchilla. No porque lo extrañara tanto como antes, sino porque comprendió que, incluso después de todo, una parte de ella aún anhelaba ser recordada por él con más ternura. Y esa frase, oculta bajo una imagen poética, la impactó con la fuerza de una verdad que ya conocía pero que no quería volver a oír. Ella, en realidad, nunca volvió a ser la misma. Él se había reconstruido, sí, pero no con los mismos materiales. Ella era diferente. Más fuerte en algunos aspectos, más frágil en otros. Menos segura de sus certezas, más consciente de las consecuencias. Siguió escribiendo bajo el mismo seudónimo, pero ya no escribía sobre el dolor, ahora escribía sobre la lucidez. Hablaba de decisiones, de reconstrucción, de empatía, y muchos lectores seguían creyendo que este autor sin rostro había vivido algo devastador. Y tenían razón. Simplemente eligió no usarlo como escudo, sino como espejo. Un día, Lara fue invitada a participar en un programa de radio sobre literatura contemporánea. Aceptó sin dudarlo y, por primera vez, reveló su identidad como la autora del perfil que estaba ganando notoriedad. La repercusión fue enorme. Llegaron miles de mensajes. Entre ellos, uno, anónimo, firmado con una sola palabra: gratitud. No sabía si era de Daniel, la mujer con la que estaba ahora, o de alguien que simplemente entendía su historia. Y quizás era para bien. Porque no todas las respuestas requieren identificación. Algunas simplemente necesitan llegar para cumplir su propósito. La nueva pareja de Daniel, contrariamente a lo que muchos esperaban, no era ni la sombra de su anterior esposa.
Era ligera, inteligente, sensible y centrada, comprendía sus silencios, participaba en sus procesos creativos y, lo más importante, nunca competía con el pasado. Con los años, construyó una sólida relación con él, basada en la verdad y la reciprocidad. Tuvieron un hijo, un niño de mirada serena y curiosa, que heredó el gusto de su padre por observar el mundo con detalle y el don de su madre para traducir los sentimientos en palabras. Poco a poco, Daniel vio cómo su vida tomaba formas que jamás imaginó. El dolor que lo desgarró en el pasado se convirtió en terreno fértil para una historia aún más hermosa. No perfecta, pero real. Lara, por su parte, nunca se volvió a casar. Tuvo dos relaciones breves e intensas, pero terminaron por diferentes razones. No por miedo, sino por sabiduría. Aprendió a detectar las señales desde el principio, a escuchar lo que decían los silencios, a reconocer los vacíos antes de que se hicieran demasiado grandes. Prefería la soledad a la tibieza. Su mayor compromiso se convirtió en la verdad, la suya y la de quienes se acercaban. Empezó a dar conferencias en escuelas y empresas sobre responsabilidad emocional, y muchos no podían imaginar que esta mujer fuerte y elocuente había destruido el amor más puro que jamás había conocido. Y ese era el punto. Ya no se escondía. Contaba su historia como una forma de prevención. Para que otros no cometieran los mismos errores. Para que la traición no se romantizara como un impulso o una necesidad, sino que se tratara como lo que realmente es, una ruptura que destruye no solo a la otra persona, sino también a quienes eligen traicionar. Una tarde, durante una de sus conferencias, se le acercó una joven que, entre lágrimas, le contó que estaba a punto de engañar a su marido. Ya tenía a alguien en mente, citas planeadas y excusas preparadas. Pero al escuchar su historia, se dio por vencida. Regresó a casa, miró a su marido con más sinceridad, pidió ayuda, fue a terapia y juntos, empezaron de nuevo. Lara tomó la mano de la joven y le dijo, «Salvaste algo que yo destruí. Con eso me basta». Y en ese momento, comprendió que, incluso sin redención personal, podía ofrecer transformación a otros. Fue allí donde nació la belleza de su nueva vida. No en el amor recuperado, sino en una conciencia multiplicada. Años después, Daniel escribió otro artículo, esta vez de opinión para una importante revista. Habló de la fidelidad emocional y de cómo las traiciones más crueles no son físicas, sino aquellas que ignoran a la otra persona en una relación. Señaló que la traición a menudo comienza cuando dejamos de importarnos, escucharnos y estar presentes. Concluyó el artículo con una cita que se viralizó en redes sociales: «El amor no muere sin beso. Muere sin presencia». El texto fue compartido por miles de personas, incluida Lara. Sin pie de foto. Solo la cita con el enlace. Fue su reconocimiento público de que, incluso en caminos diferentes, su voz aún tenía algo que enseñar. Y eso, para ella, fue suficiente. Hoy, Lara sigue escribiendo. Enseña, viaja, vive sola, pero se realiza plenamente. Decidió no repetir el error. Decidió, cada día, ser la mujer que Daniel merecía haber conocido en el momento menos indicado. Y aunque él ya no esté para verlo, ella sí. Y eso basta. Daniel, ahora padre, pareja, fotógrafo y autor respetado, vive con gratitud. No por el dolor que experimentó, sino por el hombre en el que se convirtió al haberlo superado. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron si había superado esa experiencia. Sonrió y respondió: «No superas lo que te moldeó. Simplemente aprendes a vivir sin ese peso». Y esa fue la respuesta más sincera que pudo dar. Con eso, el ciclo termina. Sin reconciliación, sin promesas irrazonables. Pero con respeto. Con crecimiento. Con verdad. Porque a veces, los finales más hermosos son aquellos que no terminan con un beso, sino con conciencia. Y si hay un mensaje para quienes escucharon esta historia hasta el final, es este: la traición no es solo una elección momentánea. Es una ruptura que resuena durante años, que transforma destinos, que destruye futuros, y que requiere mucho más que arrepentimiento para ser comprendida. Así que, piensa con anticipación. Mira a la persona que tienes a tu lado. Sé honesto. Y si ya no puedes amar, ten la dignidad de decirlo antes de engañar.
Porque quienes aman, cuidan. Y quienes destruyen sin previo aviso, cargan para siempre con el peso de lo que podría haber sido. Comenta abajo qué te pareció esta historia, nos encantaría saber qué opinas. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos episodios. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición, nuestras historias son ficción, pero el dolor que representan es real. Que esta historia te sirva de reflexión, la traición no solo destruye una relación. Destruye recuerdos, socava la confianza y cambia destinos. Y, la mayoría de las veces, te arrebata el amor más verdadero que jamás tendrás en tu vida. Elige mejor. Elige con conciencia. Porque no todo amor tiene una segunda oportunidad. Y algunos errores son irreversibles.